Martín Melía, muy buenas tardes, gracias por venir. No, por favor, buenas tardes para vos. Para un tema tan simple y complicado de entender en realidad para la gente, ¿no? Esta suerte de pequeña modificación, esta famosa tablita, si se quiere, y que la gente mucho no entiende, pero que hay dinero de por medio y esta modificación obviamente ya corre a partir de la publicación en el boletín oficial, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, era esperado esta resolución, que es la 3770 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo único que vino a modificar es a dar cierto paliativo en cuanto al impuesto a las ganancias, pero se esperaba un poquito más. Es decir, de manera previa a esta resolución había otra resolución que era la 3525, que lo que establecía era que aquellos asalariados que cobraban entre enero y agosto de 2013, o sea, nos tenemos que remontar casi 2 años atrás, Claro. hasta 15.000 pesos brutos no tributaban ganancia, independientemente de lo que después vos hubieras cobrado en meses posteriores. Es decir, si vos después pasaste a cobrar 20.000 pesos no tributabas ganancias. Algo medio ilógico, solamente puede pasar acá. Ahora bien, esta resolución lo que modifica es eso, dice, bueno, hasta 15.000 pesos brutos siguen sin tributar. No se modificó el piso. No se modificó el piso ni para solteros ni para casados, tengan o no tengan hijos. Ahora bien, desde 15.000 pesos hasta 25.000, que acá es donde está la modificación real, sí hay una modificación. ¿Y modificación de qué? Básicamente de dos cuestiones. Del mínimo no imponible y de las deducciones especiales. Son aquellas deducciones que están en el artículo 23 de la Ley de Ganancias, que básicamente se incrementaron en un 20% para todo el país, exceptuando provincias del sur, desde La Pampa hasta Santa Cruz, en un 30%. Esto es un juego de números. Que deben ser, Martín, las provincias que más deben estar protestando, digo, los asalariados, porque digamos que en el sur argentino, sobre todo en las provincias petrolíferas como Neuquén sobre todo, los sueldos petroleros no bajan de los 40.000 pesos. O sea, Exactamente. que les cae y duramente Sí, esta modificación. aparte son sobresueldos brutos que si vos básicamente tomás para un soltero o para un casado con 2 hijos, evidentemente el beneficio es muy poco, es entre un 3% y un 6% real de bolsillo. O sea que si bien la deducción se aumentó un 20 o un 30% respectivamente, depende de la jurisdicción, el beneficio es poco, porque en realidad beneficiaste solamente a un sector, si bien son 7 de cada 10 asalariados, o sea, se llevó a mucha gente, pero creemos, o sea, por lo que uno puede analizar, es que es un incremento pequeño para lo que se venía pidiendo, sobre todo lo que venían pidiendo los sindicatos. Bueno, la gente que por un lado está todo el tiempo deseando un aumento de sueldo, yo creo que con este tipo de modificaciones dice, menos mal que me quedé de 15.000 para abajo. Exactamente, es que sucede eso, en este impuesto pasan cuestiones que, imagínate, porque sobre todo pasa esto, si vos cambiaste de trabajo, en ese periodo se mantiene el beneficio. Ahora, una persona que entró nueva y pasa a cobrar más que vos, por ahí termina tributando mucho menos que vos. Claro. O sea, se pasan estas cuestiones en el impuesto a las ganancias. Ahora bien, lo que te quería marcar era esto, ¿qué pasa con aquellos? Porque esta resolución es retroactiva al 1 de enero. Estamos a mayo, o sea, los 5 meses anteriores. ¿Qué pasa con aquellos que tributaron ganancias y no les correspondía? Bueno, el fisco lo que establece es que en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, el empleador se las va a devolver en los recibos de sueldo. Importante esto, que esté en el ítem devolución, impuesto, resolución general 3770 y el monto que le corresponda a cada empleado. Es decir, que los asalariados, los empleados van a tener que hacer uso sí o sí, entre otras cuestiones, por esta con los contadores. Siempre es bueno terminar consultando, porque en realidad no todos los empleadores retienen como debería, algunos por ahí retienen más, otros de menos. Siempre es bueno, sobre todo una vez por año, por lo menos cuando hay que presentar las declaraciones juradas, que de hecho están venciendo este mes, algunas vencieron el mes pasado. Es importante simplemente para estar todo en regla, porque puede pasar que a veces hay errores inintencionales que bueno, pueden repercutir en algún mayor gasto a futuro con el fisco. Quedó, creo que bastante claro. No tenemos el ida y vuelta directo con la gente que está del otro lado del televisor, pero hay un punto importante también que es el tema del ANSES, la asignación familiar por hijo, Sí. que muchas veces uno no ve o no revisa en los recibos de sueldo. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Ambos padres de hijos deben recibirla? Si lo recibe uno, el otro no. Preguntarle a la gente. Sí, es buena la pregunta en este sentido. Básicamente hay dos tipos de asignación. Vos tenés la asignación familiar y tenés la asignación universal por hijo. La asignación familiar es la que cobran todos los asalariados. Es decir, todas las personas que están en un trabajo en blanco. Ellos deben cobrar esa asignación. Acá un paréntesis, la cobra uno de los dos, o el padre o la madre. Generalmente se le da prioridad a la madre. Ahora bien, en la otra asignación, que es la universal por hijo, digamos, el hecho generador de la asignación es el hijo.
Con lo cual, ¿quiénes lo cobran? Aquellos que no sean asalariados o los monotributistas sociales o aquellos que estén en cuestiones de un trabajo no registrado. Esos cobran y también lo cobra o el padre o la madre. ¿Y hay un monto mínimo para...? Sí, hay una tabla, Hay una escala. una escala exactamente que va desde el mínimo hasta el máximo, dependiendo cuánto cobre el grupo familiar. Se suma en las asignaciones el ingreso del padre y la madre, y ahí hay una tabla que desde el mínimo hasta el máximo. Y en la asignación universal por hijo pasa exactamente lo mismo. Claro. Bueno, Pero siempre es uno u otro. uno u otro. Y hay está muy bien la aclaración. Asignación familiar y la universal, que no es lo mismo. Exactamente, y hay un punto que nosotros lo vemos mucho en consultas, es qué pasa en aquellos casos que estás cobrando la asignación universal por hijo, porque como dijimos los padres no están registrados o tienen un monotributo social, y pasan por ejemplo uno de los dos a ser monotributista o pasa uno de los dos a tener un trabajo formalizado, pierden automáticamente la asignación universal por hijo. Eso Es un buen dato. es un buen dato porque generalmente lo que pasa a la gente es que por ahí, por una cuestión de facturación, pasan a ser monotributistas y pierden automáticamente la asignación. La asignación. Claro. Sí. Y bueno, y comparado con una y otra cosa, a veces hay que sopesar esta cuestión, ¿no? Exactamente. Sí, hay que. Realmente muy Por eso siempre es bueno planificar el año para tener en cuenta estas cuestiones que son técnicas, pero que después afectan al bolsillo de manera Sé considerable. que sos un apasionado del área económica, porque uno ve, bueno, claro, este tipo de modificaciones que estamos hablando, pero es bastante extraño, ¿no?, que a esta altura del año nos hayan cerrado muchas paritarias, ¿no? En realidad estamos hablando de trabajadores, de sueldos, de salarios, y que a esta altura del año, cuando en realidad el gobierno venía haciéndolo en el mes de marzo, Exactamente. primeros días de mayo. En este año, justamente, yo creo que están especulando un poco con que es un año electoral, porque en realidad, como decís vos, por lo menos hace 2 meses se deberían históricamente se cerraban en marzo. Cuando empezaban a cerrarse las de los docentes, al mes siguiente se cerraban el resto de los gremios. Y además una suerte de decreto tácito de manejarlas de 25% para abajo con todos. Sí, fíjate que hasta la misma CGT oficialista salió a decir, bueno, cerremos por un 25% y después sigamos peleando. La realidad es que si vos no tenés información o datos precisos de cuánto es la inflación, tampoco vas a saber en cuánto cerrar. Entonces, si vos ves los datos del INDEC que te dan una inflación de entre el 20 y el 25, no deberías permitir tampoco que se cierren paritarias por encima. Es como que hay una decisión ultránime de decir, vamos por este camino, hacemos esta modificación en el impuesto a las ganancias, la paritaria cierra en el 25 para abajo, y de aquí no nos movemos hasta fin de año. Lo que pasa es que la realidad es que el impuesto de las ganancias para este gobierno es algo ideológico. Entonces ellos consideran que la ganancia de un trabajador justamente es ganancia y no es trabajo remunerado. Claro. Con lo cual no es una cuestión de montos o importes, sino que deben pagarlo o no deben pagarlo. Y acá han demostrado estos 10 años, con sus aciertos y sus errores, que ellos consideran que deben pagar impuestos a las ganancias. Después podemos discutir cuánto hay que pagar, pero no lo van a quitar porque aparte es un ingreso importante en las arcas. ¿Y cuántos dolores de cabeza le ha traído al gobierno esto, no? Exactamente, pero yo creo que acá también vuelve a caer una cuestión política, digamos, cuánto me representa políticamente los asalariados y cuánto no, porque si no, no puedes entender cómo durante 10 años no se ha quitado. Hay deducciones de ganancia que hace 15 años que no se modifican. Entonces vos decís, evidentemente no fue un tema de prioridad para este gobierno el tema de impuesto a las ganancias. Y porque ha sido uno de los mayores ingresos del gobierno. Exactamente. De ese sector. Sí, ¿no? exactamente. Hay que sumar, digamos, el sector jurídicamente constituido, pero básicamente es casi el 30% de los ingresos. Es realmente muy no el de los importante. asalariados, pero lo que quiero decir, el impuesto a la ganancia es un impuesto muy importante junto con el impuesto al valor agregado y los aportes patronales. Bueno, muchísimas gracias, muy No, claro, por favor. muy gráfico. Espero que la gente lo haya entendido bastante claro, pero bueno, estaremos seguramente charlando de algunas otras cuestiones. ¿Cómo no? Gracias Cuando quieran. por la visita. No, por favor. Martín Melía con nosotros. Y algo muy importante, hablando de los salarios y también, ¿por qué no?, de los sueños, la vivienda propia para muchos pinamarenses, por fortuna, ya es realidad.